Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Hoy tenemos como invitado es muy especial al doctor Carlos Gómez, quien nos estará compartiendo su experiencia clínica, su experiencia médica en la ablación de nódulos tiroideos por radiofrecuencia. Me permito compartir brevemente el resumen curricular del doctor Gómez. El destacado doctor Carlos Gómez es especialista en endocrinología intervencionista por el Asian Medical Center en Seúl, Corea. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Es pionero de la técnica de ablación por radiofrecuencia de nódulo tiroideo en México. Es miembro de diversas asociaciones como el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, Asociación Americana de Endocrinología, panel de expertos de la Asociación Americana de Diabetes y Asociación Americana de Tiroides. Actualmente es jefe del Servicio de Endocrinología de la Unidad de Estabilidad Metabólica en Pachuca, Hidalgo, y funge como presidente del Colegio Iberoamericano de Diabetes de México. También es asociado fundador de la Asociación Latinoamericana de Epidiabético y aparte de ser profesor en endocrinología, también ha sido invitado a ser profesor de múltiples diplomados, cursos y simposios relacionados con el área de diabetes. Doctor Carlos, muy buenas noches, muchísimas gracias por su tiempo y disponga usted del micrófono. Hola, buenas noches a todas las personas que nos hacen el favor de acompañar. Agradezco la presentación del ingeniero Antonio y al Grupo CRIO por tomarnos en cuenta para dar esta charla acerca de los nuevos tratamientos que tenemos disponibles para el nódulo tiroideo. Y bueno, siempre a la vanguardia debemos de estar los médicos para poder ofrecer al paciente técnicas cada vez más innovadoras y menos agresivas para su pronta recuperación. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a iniciar con un preámbulo previo a la charla y en unos minutos estaremos ya entrando de lleno al tema. El día de hoy vamos a llevar a cabo una ablación de un nódulo que compromete prácticamente todo el lóbulo izquierdo y vamos a buscar entrar por el istmo para ir dando ablación a cada parte del nódulo. En unos momentos vamos a colocarle anestesia local para poder infiltrar a nivel de los músculos peritiroideos y también llevamos a la paciente en este procedimiento bajo sedación para que la paciente no tenga prácticamente ninguna molestia durante el procedimiento. Necesitamos un equipo de ultrasonido portátil y un equipo de radiofrecuencia, que es el que podemos ver en la parte de atrás. Tomamos una radiofrecuencia, la cual tiene diferentes calibres en la punta. Puede ser desde 0.25, 0.5, 0.75 o hasta 1 centímetro. Todo depende del tamaño del nódulo. Es el número que ocupamos. Entre más grande la punta, en cuanto al diámetro que les comentaba, es el campo que va a dar la ablación.
Bien, buenas noches nuevamente a los participantes de esta reunión. Vamos a iniciar con esta charla. Ya por ahí nos hicieron este favor de presentar. Vamos a tratar de ser concisos en cuanto a la charla del día de hoy. Y vamos a estar abordando un poco acerca de la historia de la radiofrecuencia. Vamos a revisar un poquito de epidemiología, acerca de cuáles son las guías actuales que están disponibles para el tratamiento del nódulo tiroideo por radiofrecuencia. Vamos a ver cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones de un paciente que quiere someterse a un procedimiento de radiofrecuencia. Analizaremos la eficacia y la seguridad de cada tipo de procedimiento y finalmente vamos a concluir con una serie de casos clínicos de aquí de la unidad. Bien, la historia de la radiofrecuencia se remota ya a algunos años atrás, específicamente por ahí de los años 90. Los coreanos empezaron a hacer algunas técnicas acerca de la ablación percutánea con etanol en algunos nódulos tiroideos. En el 2001 se empezó a utilizar la radiofrecuencia guiada por ultrasonido en tiroides. Para el 2003, los mismos coreanos estaban utilizando la ablación por radiofrecuencia en cáncer diferenciado de tiroides. Y finalmente en el 2009, la Asociación la Asociación Coreana de Radiología e Imagen saca sus primeras guías de tratamiento como tal para el nódulo tiroideo. Estas guías fueron actualizadas nuevamente en el 2018. Pero detrás de los coreanos vienen una serie de escuela europea también, en donde los ingleses empezaron a hacer también radiofrecuencia por ahí de los años 2012 más o menos y sacan sus guías en el 2016. Los italianos en el 2019 tienen sus propias guías y algunos países europeos también como España tiene sus propias guías de radiofrecuencia. ¿Qué es la radiofrecuencia? Pues bueno, la radiofrecuencia pues es una técnica mínimamente invasiva que se utiliza para el tratamiento de los nódulos tiroideos y cuyo objetivo literal es provocar quemadura en la zona que vamos a ablacionar, en este caso en el nódulo tiroideo, a través de una aguja térmica, la cual a través de la punta genera calor y el movimiento de fricción hace que ese nódulo vaya sometiéndose a temperaturas muy altas hasta lograr prácticamente pues quemarlo por completo, desvitalizar el tejido vivo, por así decirlo. ¿Por qué surge la radiofrecuencia? Porque se dieron cuenta que al someter a los pacientes a técnicas convencionales, llamémosle tiroidectomía total, hemitiroidectomía, los pacientes tenían un mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas al metabolismo y también podían tener algunas complicaciones relacionadas a la voz, algunas situaciones que se presentan más a menudo en los procedimientos convencionales, aunque también es cierto, pues las técnicas quirúrgicas han avanzado cada vez más y estas complicaciones se presentan cada vez menos. Entonces, a través de esta técnica tenemos la posibilidad de preservar la mayor parte de la glándula tiroides y obviamente es una técnica mínimamente invasiva que tiene evidencia clínica y seguridad. Justamente en esta diapositiva cabe mencionar que no tratamos en lo personal de causar controversia de que si la radiofrecuencia es mejor, que si la cirugía convencional es mejor. Ambas técnicas tienen sus indicaciones, ambas técnicas tienen sus contraindicaciones, pero lo que es cierto es que hoy en día la radiofrecuencia ha venido ganando un campo impresionante en el área de medicina y no solamente en tiroides. Más adelante vamos a ver en dónde más se está ocupando la radiofrecuencia. Si nosotros tomamos a la población en general, entre el 19 al 76% de los pacientes pueden llegar a tener un nódulo tiroideo. De los pacientes que vemos, inclusive del 5 al 10% el nódulo es palpable
y solamente del 1 al 2% los nódulos los cuales vamos a someter a biopsias van a salir malignos. En algunas autopsias, hasta el 49% de los pacientes tienen nódulos tiroideos. Esta imagen representa una zona cercana aquí a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, que en general, si podemos observar, en todo el estado de Hidalgo, el 10% de la población puede llegar a tener bocio por ultrasonido. Esos son algunos estudios ya bastante viejitos, pero es de lo que encontré de la zona de aquí de Hidalgo. Pero en algunos otros se puede reportar hasta el 23% de la población que tiene bocio por ultrasonido. La zona más endémica, más vocígena del estado de Hidalgo es en la región de la Huasteca hidalguense, que viene siendo Huejutla. El abordaje del nódulo tiroideo en ocasiones es complicado, no solamente para el médico, sino también para el propio paciente. Porque cuando nosotros vemos a un paciente que tiene un nódulo tiroideo, puede haber sido referido por el médico de primer contacto, pudo haber sido referido por el médico radiólogo o por el médico ultrasonografista. Pero a veces estos especialistas también dicen, bueno, la voy a mandar con el cirujano para que lo opere, o la voy a mandar con el oncólogo porque vaya a ser cáncer, o la voy a mandar con el patólogo para que le tome la biopsia. O bien a veces lo mandan con el endocrinólogo o bien con el endocrinólogo intervencionista. Sin embargo, en algunas ocasiones el médico y el radiólogo pues simple y sencillamente se dedican a decirle al paciente, sabe que aquí está su resultado y pues ahora sí usted vaya con quien quiera, ¿verdad? Entonces, si el médico duda, el paciente también duda porque pues no sabe con quién de todos ellos se va a ir y quién de todos ellos le va a tratar de mejor manera el problema de su nódulo tiroideo. Existen diferentes técnicas en la actualidad para el tratamiento del nódulo tiroideo. Sin embargo, la que más eficiencia, la que mejores resultados ha tenido es la radiofrecuencia, la cual se aprobó en los Estados Unidos en el año 2018. Podemos tener ablaciones con etanol, podemos hacer ablaciones con láser, podemos hacer ablaciones con ondas de microondas, o bien la última novedad que es el ultrasonido de alta potencia para poder disminuir también el tamaño de los nódulos. Sin embargo, en comparación y en estudios face to face con la radiofrecuencia, tanto láser como IFU han demostrado estudios muy por debajo a la radiofrecuencia. ¿Cuáles son las indicaciones para que nosotros tratemos un paciente por radiofrecuencia? Bueno, primero debemos de tener por lo menos 2 biopsias confirmadas que sean benignas, es decir, con una clasificación de Bethesda grado 2, que el paciente tenga una ecografía de tiroides con datos de benignidad. También lo ocupamos para nódulos hiperfuncionales o también conocidos como adenomas tóxicos. O también lo ocupamos, como vamos a ver más adelante, un caso clínico para pacientes que tienen nódulos paratiroideos. Cuando el paciente tiene hipercalciuria por un adenoma paratiroideo, cuando el paciente tiene problemas de compresión que le causen también problemas estéticos, y sobre todo a los que mejor les va son aquellos que miden más de 2 centímetros. Hemos nosotros empezado a tratar algunos pacientes de edad avanzada con cánceres micropapilares menores a 1 centímetro con buenos resultados. Pacientes que no aceptan un tratamiento quirúrgico convencional o que no son candidatos por el alto grado de riesgo quirúrgico que tengan, podemos utilizar la radiofrecuencia como una técnica alternativa. Debemos conocer que tenemos diferentes tipos de nódulos a nivel tiroideo, como son los nódulos quísticos, como son los nódulos mixtos o como son los nódulos 100% sólidos.
Nosotros damos radiofrecuencia a los nódulos tanto mixtos como a los nódulos sólidos, que son los que mejor les va, y estamos ocupando la ablación PEI para los nódulos que son de origen quístico. Ya veíamos en el video qué es lo que nosotros necesitamos para llevar al paciente a un tratamiento de radiofrecuencia. Pues necesitamos el equipo de radiofrecuencia y necesitamos un equipo de ultrasonografía portátil. Existe evidencia, muchos colegas me dicen, bueno, es que hay estudios acerca de la radiofrecuencia, o nada más se está ocupando así porque lo dicen los coreanos o los europeos. Sin embargo, buscando en la literatura, en el 2019 se publicaron en el mundo 155 artículos relacionados a ablación por radiofrecuencia de nódulo tiroideo, siendo definitivamente los asiáticos, tanto Corea como China, los que más publican en este caso. Nosotros en México estamos por publicar algunos casos ya desde el 2019 que estamos realizando radiofrecuencia aquí en México. Hemos llevado a cabo más de 70 procedimientos y tenemos ya algunos datos que estaremos próximos a publicar. Existen sociedades internacionales como son Corea, como son los italianos, como son los ingleses o como son los austríacos, que tienen sus propias guías. Los austríacos son los que tienen sus guías un poco más actuales, que son desde el 2020, y los americanos, estoy seguro que en este año van a tener ya sus propias guías. Aquí podemos observar en esta diapositiva cuáles son las indicaciones para el tratamiento de radiofrecuencia de acuerdo a las diferentes sociedades. Por ejemplo, algunos dicen que es necesario hacer 2 biopsias con resultado benigno, como lo mencionábamos al principio. Prácticamente todas las sociedades recomiendan por lo menos 2 biopsias. Sin embargo, el grupo de Corea y el grupo de Italia dicen que con un resultado, siempre y cuando el ultrasonido sea compatible con un TIRAS 2, por lo menos, o TIRAS 3. Algunas recomendaciones también de estas mismas guías, tanto antes como después de someter a un paciente a tratamiento de radiofrecuencia, son las siguientes. Por ejemplo, aquí nos dicen ellos que el estudio de elección para poder hacer un análisis de la tiroides, el estudio de elección es el ultrasonido. No es la tomografía, no es la resonancia magnética, es el ultrasonido de cuello el que nos va a permitir ver las características de la glándula tiroides e inclusive las características a nivel ganglionar. Síntomas cosméticos, todos dicen que es una indicación, entre más grande el nódulo, mejor les va. En todas las guías, en todas las sociedades se recomienda la toma de laboratorios antes y la toma de laboratorios después. Algunas sociedades, por ejemplo, los asiáticos, los coreanos, ellos le toman tomografía a todos los nódulos independientemente del ultrasonido que toman. Solamente los austríacos recomiendan alguna laringoscopía después del procedimiento. El seguimiento debe de ser a través también de ultrasonido, a través de laboratorios para ver el funcionamiento de la tiroides, y muy raro el uso de la laringoscopía. Solamente los austríacos la están llevando a cabo. Existen diferentes números de estudios, por ejemplo, y las diferentes complicaciones asociadas al tratamiento de la radiofrecuencia. La mayoría de los pacientes pueden llegar a referir sobre todo dolor, pero miren, desde el 2010, desde el 2006, en este metaanálisis que busqué y que encontré hasta el 2010, pues se han realizado múltiples estudios, sobre todo por el grupo del doctor Bay, que es uno de los pioneros a nivel mundial de la técnica de radiofrecuencia, y son los que más están publicando constantemente. ¿Cuánto dura un procedimiento de radiofrecuencia? Pues aproximadamente entre 20 a 30 minutos por nódulo. Utilizamos anestesia local para infiltrar los músculos peritiroideos, pero cabe comentarles
que un servidor en lo personal, desde que realiza radiofrecuencia en México, la mayoría, y si no es que el 98% de los procedimientos que hacemos, lo estamos haciendo bajo sedación. Es decir, con el apoyo de anestesiología, quien también está mi colega por aquí en la sala, y que más adelante vamos a ver si tiene alguna duda acerca de la sedación. Nos puede también apoyar el doctor Juan Pablo Vela, quien nos hace el favor de estar aquí. El abordaje es a través del istmo, puede ser de manera lateral o puede ser en tiro, como lo voy a presentar en las siguientes imágenes. Aquí comentábamos que independientemente de la sedación, nosotros aplicamos lo que viene siendo anestesia a nivel de los músculos peritiroideos para que todavía el paciente tenga un poco menos de dolor. Estas son las agujas que nosotros utilizamos para el tratamiento de la radiofrecuencia. El tamaño del nódulo va a ser el tamaño de punta que nosotros vamos a utilizar. Entre más grande sea el nódulo, vamos a utilizar una punta que nos genere un mayor campo de ablación. Aquí vemos las técnicas que les comentaba. Hay una técnica en tiro, hay una técnica de manera lateral y hay una técnica que es la del istmo. En lo personal, me gusta utilizar más la del istmo porque tiene uno mejor manejo de la aguja y mayor control de la misma. De acuerdo a estas guías, que son las más importantes, todos recomiendan anestesia local. La mayoría de las guías recomienda la técnica a nivel del istmo y también la técnica en tiro. Sin embargo, los ingleses, ellos no utilizan estas técnicas. Los coreanos son los que utilizan la ablación vascular, y voy a hablar un poquito más adelante acerca de la ablación vascular, porque nosotros también utilizamos este tipo de técnica. Y la hidrodisección, los que más experiencia tienen en hidrodisección son los coreanos. Más adelante también vamos a hablar un poquito acerca de lo que viene siendo la hidrodisección. En esta diapositiva podemos ver un nódulo de aspecto quístico, el cual está prácticamente muy vascularizado. Nosotros ocupamos la ablación a nivel vascular para disminuir el riesgo de nueva formación del nódulo quístico. Y también lo ocupamos la ablación vascular cuando el nódulo tiene mucha vascularidad, justamente para evitar que crezca, evitar sangrados posoperatorios, pero también hay que tener mucho cuidado para hacer la ablación vascular, porque podemos ocasionar complicaciones mayores. Algo que es muy importante, y esto va muy relacionado al adiestramiento de la radiofrecuencia, es importante conocer cada parte de la anatomía del cuello, no solamente de la tiroides, porque existen zonas de riesgo, como vamos a verlo en unos minutos, en donde podemos causarle daño al paciente en caso de no tener una buena técnica. La técnica de la ablación, nosotros recomendamos el ingreso por el istmo, y vamos generalmente de la zona más lejana del nódulo a la zona más proximal para poder tener un adecuado control del campo de ablación. Aquí vamos a ver este video de la, a ver, se me movió, de la anatomía de la tiroides. Y en algunos casos podemos tener variaciones a nivel de lo que viene siendo el nervio vago, cuyo control también es muy importante dentro del procedimiento de radiofrecuencia. Hay zonas donde nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento de dar ablación, como es el triángulo peligroso, así lo conocen los americanos y los asiáticos, en donde someter al paciente a ablación en esa zona pudiera causarle serios problemas posoperatorios. Ya comentábamos, vamos a ver en el primer video una técnica de cómo es la anestesia a nivel de los músculos peritiroideos. Aquí en el puntero vamos a ver la aguja, cómo va entrando, y vamos nosotros a comenzar a infiltrar los músculos peritiroideos.
En el segundo video, en la parte derecha de su pantalla, podemos observar que sí hay un poco de sangrado en la zona donde nosotros metemos la aguja, pero el sangrado es mínimo en comparación a un procedimiento convencional. Bueno, aquí comentábamos que es importante tener en cuenta este triángulo peligroso porque son zonas donde generalmente se aloja el laringio recurrente y podemos tener algunas complicaciones importantes. De igual forma, lo que viene siendo la carótida, lo que viene siendo el nervio esofágico. Entonces debemos de tener varias cosas en mente por ahí. De tal forma que en esta imagen podemos observar la localización de los nódulos tiroideos en sus diferentes áreas y el riesgo de poder provocar lesiones adyacentes. Por ejemplo, el grado A es una zona de muy bajo riesgo donde podemos dar ablación pues prácticamente de manera cómoda, sin preocuparnos por alguna situación. El grado B es un grado 1 donde tenemos mediano riesgo y generalmente son aquellos que están muy pegados a los bordes de la tiroides, es decir, a menos de 2 milímetros. El grado C es un alto riesgo, sobre todo cuando se localizan muy cercanos a lo que viene siendo el nervio el laringio recurrente. Y el alto grado es aquel que se localiza muy pegado a la tiroides, o que se localizan a veces en el istmo, porque también puede haber ahí variaciones anatómicas y podemos ocasionar alteraciones a estructuras aledañas. Y en esta imagen podemos ver la técnica de hidrodisección de acuerdo a las zonas de riesgo donde vamos a dar la ablación. Es muy parecida a la imagen de los nódulos. Sin embargo, estas son las zonas donde nosotros podemos dar hidrodisección para este tipo de pacientes y poder separar el tejido de tiroideo de las estructuras vasculares y poder trabajar un poco más cómodo. Algunas sociedades no recomiendan la hidrodisección justamente por el riesgo que puede conllevar. En esta imagen es importante comentarlo y esto se lo comento también a los pacientes. ¿Qué pasa después de la radiofrecuencia? Bueno, después de la radiofrecuencia el tejido muerto queda dentro de la misma tiroides, por lo tanto, este tejido muerto puede llegar a tardar hasta 50 meses en deshacerse o quedarse una mínima cicatriz. Por ejemplo, aquí vemos un nódulo antes de la radiofrecuencia, un nódulo durante la radiofrecuencia y finalmente un nódulo 50 meses después de la radiofrecuencia. Es importante comentarle al paciente que la masa va a seguir ahí, aunque el primer mes después de la radiofrecuencia se espera una reducción hasta del 70% de la masa. Sin embargo, a veces el paciente dice, bueno, ya me hicieron la radiofrecuencia, voy a ir ahora a hacerme un ultrasonido una semana después del procedimiento y, oh sorpresa, resulta que se encuentra la misma imagen con diferentes características ultrasonográficas, pero que sigue estando ahí. Entonces, a veces el médico, el radiólogo o el ultrasonografista, como no conocen la técnica de radiofrecuencia, dicen, no, pues yo aquí sigo viendo algo raro, así es que pues yo cumplo con reportar y usted vaya con la persona que le hizo el procedimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido con los pacientes porque puede causar cierta confusión. Aquí podemos ver la aguja que va a dar la ablación, cómo vamos dando de la zona más distal a la zona más proximal. Bien, vamos a concluir con unos pequeños casos clínicos de aquí de la unidad, la mayoría de ellos. Vimos una paciente de 49 años que fue referida de la Secretaría de Salud, bueno, por parte de un colega mío de Baja California Sur, acá Pachuca, en donde ya la habían diagnosticado con un adenoma paratiroideo. Esta paciente tenía serios problemas de nefrolitiasis, la mandaron con estudios de gammagrafía, la mandaron con estudios de tomografía. Cuando nosotros vimos a la paciente, esta era el nódulo, estaba de gran tamaño, estaba muy pegado también a lo que era la carótida, por lo tanto era una zona de difícil acceso. Volvemos a ver a la paciente ya sin la masa, miren aquí, ya no se observa ese adenoma paratiroideo.
Entonces se corrigió en esa paciente, en este caso, el exceso en la producción de hormona paratiroidea y obviamente disminuyó mucho la nefrolitiasis o prácticamente se eliminó también de la misma forma. En esta paciente podemos ver un nódulo paratiroideo derecho, de igual forma. En el estudio post prácticamente no se ve el adenoma paratiroideo. Esta paciente la operamos el 19 de septiembre del 2019. Es un nódulo de gran tamaño, de aspecto mixto, y la volvimos a ver prácticamente el 11 de junio del 2020 con una reducción del nódulo, pues yo creo que de un 80%. Esto es lo que le queda prácticamente de la zona de ablación, y esto era lo que representaba el nódulo en su momento. Este caso me ha llamado mucho la atención porque es la paciente más joven que he intervenido, tiene 16 años. Es una paciente que se diagnosticó en noviembre del 2020 y fue sometida a tratamiento por radiofrecuencia en febrero del 2021. Podemos ver aquí el nódulo derecho, que prácticamente abarcaba gran parte del lóbulo derecho, y podemos ver la misma paciente que fue sometida en noviembre del 2020 que fue diagnosticada en noviembre del 2020 y que le hicimos el estudio en junio del 2021 con una reducción importante. Podemos ver aquí lo que queda del nódulo y en esta imagen cómo estaba ese nódulo. Esta es una paciente cortesía del doctor Beik, que fue sometida a radiofrecuencia prácticamente de toda la tiroides por un bocio importante de mucho tiempo. Y aquí vemos 18 meses después, pues prácticamente el bocio se había eliminado. Este es un caso en donde el nódulo abarcaba prácticamente todo el lóbulo derecho. Hay zonas donde nosotros no podemos ablacionar. Esta imagen, en la parte inferior podemos ver un mes después de darle ablación, cómo disminuyó todo el nódulo a más o menos un porcentaje de disminución de un 60% aproximadamente. Esta paciente es una imagen de una paciente femenina que tenía 11 años con un nódulo tiroideo predominantemente sólido, en donde cuando empezó en aquel momento el volumen era de 7.3 mililitros. Durante los 11 años que la estuvieron observando, demostró un crecimiento continuo hasta llegar a un volumen de 27.2 mililitros de todo lo que venía siendo el nódulo. Un crecimiento aproximadamente del 275% en relación a la primera vez que la vieron. Obviamente esta paciente ya tenía causas y síntomas de compresión. El funcionamiento de su tiroides pues prácticamente estaba normal. Posteriormente esta paciente, fue un estudio un mes después de post-RFA, habíamos disminuido el volumen a 12.4 mililitros. Si se dan cuenta, en esta paciente había disminuido en un mes de tratamiento el 54% del volumen después del tratamiento con radiofrecuencia. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la radiofrecuencia de acuerdo a diferentes estudios? En un total de 442 pacientes, solamente se reportaron 7 pacientes con hematomas, un paciente con sensación de quemazón en la piel, 27 pacientes refirieron dolor importante, 3 pacientes manifestaron elevación de la T4, 3 pacientes manifestaron disminución de la TSH, solamente un paciente quedó con hipotiroidismo, 3 tuvieron edema, 5 tuvieron fiebre y un paciente tuvo cambios en la voz. Si se dan cuenta, las complicaciones son poco frecuentes. Quizás la más frecuente de todas es el dolor en un grupo de 442 pacientes en diferentes estudios realizados desde el 2006 hasta el 2010. Conclusiones de la plática. Bueno, es una técnica alternativa, es una terapia mínimamente invasiva, cuyo procedimiento es ambulatorio, utilizamos anestesia local, utilizamos sedación en algunos casos
y obviamente tenemos un menor riesgo de complicaciones asociadas. Es importante trabajar en equipo, saber cuándo y a quién derivar en un momento al paciente. Es importante conocer las indicaciones, conocer las contraindicaciones, quiénes son los candidatos a esta técnica, también es algo importante que debemos de evaluar. Con esta técnica disminuimos costos de hospital, disminuimos riesgo de infección, disminuimos riesgo de hipoparatiroidismo, hay menor riesgo de hematomas y obviamente con fines estéticos a los pacientes esta técnica pues les encanta. ¿En dónde más están utilizando radiofrecuencia? Y esto también es importante comentarlo. Actualmente la radiofrecuencia es una alternativa para el tratamiento del cáncer de mama en Corea. Se utiliza para nódulos pulmonares que son inalcanzables por una cirugía convencional. Se utiliza para tumores de vejiga, para tumores de hueso. Se está utilizando para endometriosis, para miomatosis uterina, para tumores de hígado, para tumores renales. Y obviamente, pues es una técnica que cada vez gana mayor terreno por toda la seguridad que tiene al utilizarse de manera correcta. Siempre es importante trabajar en equipo para poder obtener mejores resultados. Y bueno, creo que esa es la última diapositiva. Agradezco mucho su atención y estoy completamente abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación, maravillosa plática. De nuevo está abierta la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos por acá un par de preguntas. Nos preguntan, ¿el ultrasonido debe hacerlo un radiólogo? Tengo por ahí un colega radiólogo en la ciudad de Mazatlán que también tiene mucha experiencia en el ámbito de tiroides y él comenta algo muy importante. El endocrinólogo, el radiólogo, el médico ultrasonografista que toma un curso de ultrasonido durante 1 o 2 años, la mayor práctica la va a adquirir haciendo un mayor número de estudios de cuello. Cuando yo terminé la residencia, a mí en lo personal me permitieron durante la residencia, me gustaba durante la residencia ir a radiología y en mis tiempos libres hacer ultrasonidos de tiroides junto con los radiólogos. Y esto le da una parte importante al médico porque entre más ultrasonido, entre más cuellos veas, más experiencia vas a ganar definitivamente. Existen zonas donde no hay radiólogos, existen zonas donde no se tiene el acceso a eso, pero es ahí donde el médico de primer contacto formado con ciertas características puede empezar a ganar cierta batalla. En el caso de nosotros, pues el equipo está en todo momento, todos los pacientes que tienen patología tiroidea son sometidos definitivamente a un ultrasonido de tiroides. ¿Por qué se requieren 2 biopsias previas a la radiofrecuencia y qué espacio en tiempo debe de haber entre ellas? Bueno, las guías en general recomiendan 2 biopsias. Sin embargo, los coreanos dicen que puede ser suficiente con una biopsia siempre y cuando el ultrasonido sea compatible con un TIRAS-2 o un TIRAS-3. Sin embargo, lo más adecuado es someter al paciente a 2 biopsias en el momento en el que hacemos la primera y quizás 2 meses después hacer una segunda biopsia. Si son reportadas como Bethesda 2, el paciente es candidato a radiofrecuencia, porque es una Doctor, indicación para el tratamiento de radiofrecuencia que el tumor sea benigno. Bueno, actualmente la radiofrecuencia no solamente se está ocupando en tumores benignos, los estamos ocupando inclusive en cánceres micropapilares menores a 1 centímetro. Que el tumor sea benigno está muy relacionado también al tamaño del nódulo, porque, por ejemplo, hay pacientes que viven mucho tiempo con el nódulo, pero que de repente les empieza a crecer y eso los empieza a alarmar. Por lo tanto, es una alternativa la radiofrecuencia para no terminar en una hemitiroidectomía total. Esa es ahí la indicación de la radiofrecuencia en tumores benignos. la doctora Evelyn Rojas comenta, saludos doctor, excelente ponencia, felicidades por
tan amplio conocimiento en el tema. Muchísimas gracias. Estamos aquí para servirles. Al final de la charla dejé mis datos por si alguien está interesado junto con Grupo CRIO. Podemos hacer radiofrecuencias en diferentes partes de la República. Estamos abiertos a invitaciones. Muchas gracias, doctor. Le tomamos la palabra. En aras del tiempo y respetando su tiempo, doctor, vamos a dar por cerrada la plática. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Una excelente presentación como de costumbre. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este webinar. Tenemos gente que nos acompaña desde Perú, desde Panamá, desde Honduras y por supuesto desde toda la República Mexicana, incluyendo Mérida. Por aquí veo al doctor Fons que nos acompaña de Mérida y otros buenos amigos médicos que siempre consecuentes con nuestros eventos. Acostumbramos en este momento a abrir las cámaras y los micrófonos para que nuestros asistentes tengan la oportunidad de agradecer al doctor Carlos por su maravillosa presentación. Doctor, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y seguiremos invitándolo a que nos acompañe en estas ocasiones y en estos webinars. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo un poco acerca de lo que viene siendo la radiofrecuencia y estoy para servirles. Un saludo para los diferentes estados de la República Mexicana y para las personas que nos acompañan del extranjero, también un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación.